En la cocina iluminada por el azul de los azulejos, una niña con la escoba en la mano trataba de contener las lágrimas. Frente a ella, la madrastra, vestida de rojo intenso, levantaba el dedo acusador mientras sus propios hijos comían tranquilos en la mesa llena de manjares. Pero lo que nadie esperaba es que, entre esos mismos niños, surgiría una voz que cambiaría todo. Desde la puerta, Esteban quedó inmóvil, observando una escena que pronto pondría en duda no solo su autoridad, sino también el verdadero sentido de ser familia. Y antes de continuar, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En la casa señorial de Córdoba, mientras la ciudad florece con miles de geranios, una niña barre el suelo con las manos temblorosas. La risa de otros niños se mezcla con el sonido seco de la escoba. Nada parece anunciar que esta niña, tratada como invisible, será pronto el centro de un cambio inesperado. El sol de la primavera entraba a raudales por los balcones abiertos, tiñendo de dorado las paredes cubiertas de azulejos. El aroma del azahar, que inundaba toda la ciudad en aquellos días de fiesta, apenas alcanzaba a suavizar el aire tenso del salón principal. Afuera, los vecinos ya preparaban sus patios para la gran celebración, colgando macetas rebosantes de claveles y geranios. Adentro, la atmósfera era bien distinta. La solemnidad y la frialdad reinaban entre esas paredes. Inés, de tan solo 10 años, llevaba un vestido sencillo, gastado por los lavados. La tela áspera rozaba sus rodillas mientras ella empuñaba la escoba, como si fuese un peso demasiado grande. Cada movimiento era lento pero meticuloso. Sabía que cualquier descuido sería reprendido con severidad. Sus dedos, aún manchados de jabón, se aferraban al palo de madera mientras trataba de no dejar ni una mota de polvo. Sentada en un sillón de respaldo alto, doña Beatriz la observaba con una mezcla de desprecio y satisfacción. Llevaba puesto un vestido rojo intenso, que contrastaba con la palidez de la niña. En sus manos descansaba un abanico bordado, que abría y cerraba con un chasquido nervioso, marcando el ritmo de la humillación. A su alrededor la estancia brillaba de riqueza. Alfombras mullidas, lámparas de hierro forjado, y un gran retrato familiar donde Esteban, el dueño de la casa, aparecía con gesto serio. A un lado, Rodrigo y Marisol disfrutaban de un plato de churros recién traídos de la confitería de la corredera. El azúcar glas caía en sus dedos, y el aroma del chocolate caliente llenaba la sala. Rodrigo, con apenas 12 años, pero ya imitador de los gestos de su madre, miró a su hermanastra y sonrió con ironía. «Mira cómo barre la Cenicienta», exclamó, dejando que un poco de azúcar cayera adrede sobre el suelo recién limpiado. Marisol, de 8 años, rió nerviosa. Su risa era más un eco de la voz materna que una burla propia. Miró de reojo a su hermano y después a Inés, con una mezcla de incomodidad y obediencia. Inés bajó la cabeza y siguió barriendo. No respondió. En sus labios se escapaba un murmullo apenas audible. El nombre de su madre fallecida. Era su manera de protegerse, de sostener un hilo invisible con el único recuerdo que la hacía sentir querida. Doña Beatriz chasqueó el abanico. Se levantó con un movimiento brusco y avanzó hacia la niña. Sus tacones resonaron sobre los mosaicos, cada paso más duro que el anterior. Se detuvo frente a Inés. Le levantó el mentón con un dedo frío y sentenció con voz cortante. «Aquí no eres nada, Inés. Apprends tu lugar». El silencio que siguió fue pesado. En la calle, el murmullo de los turistas y el traqueteo de los coches de caballos llenaban la tarde cordobesa. Pero dentro del salón, solo se escuchaba la respiración contenida de la niña. Rodrigo, a pesar de su broma anterior, apartó la vista incómodo. Marisol abrazó su taza de chocolate, sin atreverse a decir palabra. Inés sintió cómo la garganta se le cerraba. El aroma dulce de los churros le recordó lo lejos que estaba de compartir esas pequeñas alegrías.
Apretó la escoba con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Quiso hablar, pero las palabras murieron en su boca. Doña Beatriz regresó a su sillón con aire triunfal, satisfecha de haber reafirmado el orden que ella misma había impuesto en la casa. Rodrigo trató de retomar la risa, pero ya no sonaba igual. Marisol, por su parte, no dejó de mirar a Inés, con los ojos grandes y llenos de preguntas que no se atrevía a formular. La niña, en silencio, volvió a agacharse para recoger unas migas de azúcar caídas. Cada gesto suyo parecía un acto de dignidad escondida. Incluso al ser reducida a sirvienta en su propio hogar, mantenía la frente alta en su corazón. Desde la puerta entreabierta del salón, una sombra se detuvo un instante. Unos ojos atentos siguieron cada detalle de la escena. Nadie dentro de la estancia lo notó, pero alguien había visto cómo la pequeña Inés, con su escoba y su silencio, soportaba la humillación. La noche caía lentamente sobre Córdoba, y el tañido de las campanas de la mezquita se extendía como un suspiro sobre la ciudad. Dentro de la cocina, la familia se preparaba para cenar. El aire olía a pimientos fritos y aceite de oliva, un aroma hogareño que contrastaba con la injusticia que estaba a punto de desplegarse sobre la mesa. La mesa era amplia, de madera oscura, con manteles bordados y platos de cerámica vidriada. Sobre ella reposaban cazuelas de salmorejo, una fuente de empanadas doradas y pan recién horneado. Los ojos de Inés brillaban al contemplar la comida. Pero frente a ella, solo había un plato vacío. Se sentó en silencio, con las manos sobre el regazo, intentando disimular el hambre que le rugía en el estómago. Doña Beatriz sirvió generosas porciones a Rodrigo y Marisol, acariciando sus cabezas con gesto cariñoso. Después, miró de reojo a Inés y, con tono seco, dijo: «La niña ya ha comido antes, ¿no ves? No necesita más». Rodrigo mordió un pedazo de empanada, pero la sonrisa se le borró cuando notó cómo Inés bajaba la mirada. La niña observaba el mantel con atención exagerada, como si pudiera desaparecer en el bordado. Sus labios temblaban, y una lágrima silenciosa cayó sobre la tela. Marisol comía distraída, siguiendo el ejemplo de su madre, aunque sus ojos inquietos se posaban de vez en cuando en Inés. Había algo en aquel silencio que la incomodaba, pero aún no se atrevía a decir nada. Rodrigo, en cambio, sintió un nudo en la garganta. Recordó la burla de la tarde y cómo Inés había agachado la cabeza sin protestar. Esa misma imagen se repetía ahora, con la diferencia de que las lágrimas brillaban a la luz de la lámpara de hierro forjado. La vergüenza se mezcló con un impulso nuevo. La necesidad de hacer algo. Esperó a que su madre se levantara para traer una jarra de agua. Entonces, con disimulo, rompió un trozo de empanada y lo deslizó bajo la mesa. Su pie empujó suavemente el pedazo hasta el lugar donde Inés mantenía sus manos juntas. La niña lo sintió. Dudó un instante, y luego lo recogió con dedos temblorosos. Levantó la vista, sorprendida, y encontró los ojos de Rodrigo. Él, nervioso, se inclinó hacia ella y susurró: «No digas nada». Inés apretó el trozo de empanada como si fuera un tesoro. El sabor cálido llenó su boca y le devolvió, aunque fuese por unos segundos, la sensación de pertenecer a ese hogar que tantas veces le había negado un lugar. En ese preciso instante, una sombra cruzó la ventana. El reflejo de alguien que pasaba se quedó un segundo detenido, como si observara la escena desde la penumbra de la calle. Ni Rodrigo ni Inés lo notaron, pero el murmullo de pasos alejándose dejó la sensación de que no estaban tan solos en aquel secreto compartido. Beatriz regresó con la jarra y no sospechó nada. Se sentó de nuevo, sirvió agua a sus hijos y reanudó la conversación trivial sobre las procesiones que pronto llenarían la ciudad. Rodrigo masticaba despacio, con el corazón acelerado. Por primera vez, había desafiado en silencio la injusticia de su madre. Marisol, sin comprender del todo,
Miraba a su hermano mayor con un gesto extraño, como si presintiera que algo en él estaba cambiando. El sol del domingo iluminaba con fuerza la plaza de la Corredera. Las terrazas de los cafés se llenaban de familias. Los camareros corrían de un lado a otro con bandejas de vasos de clara y platos de tapas, y los niños perseguían globos de colores mientras los músicos callejeros tocaban sevillanas con guitarras gastadas. Era un día festivo, como tantos en primavera. Pero no todos lo disfrutaban por igual. Doña Beatriz caminaba erguida entre la multitud, saludando con una sonrisa a las señoras conocidas, mostrando su vestido nuevo como si desfilara. A su lado, Marisol mordía una piruleta que su madre le había comprado, y Rodrigo devoraba un trozo de torta de almendra. Detrás de ellos, Inés cargaba con varias bolsas pesadas de la compra, dulces artesanales, pan, frutas, y hasta un par de botellas de vino para la cena. Sus brazos finos apenas podían con el peso, y cada paso era un esfuerzo. «Camina derecho, niña». «Que no se caigan las botellas», ordenó Beatriz sin siquiera mirarla. Su tono era tan seco como el aire que soplaba sobre la plaza. Inés asintió en silencio. El bullicio de la plaza parecía un mundo ajeno. Mientras otros niños reían y corrían libres, ella avanzaba con la cabeza gacha, sintiéndose una sombra en medio del sol. Rodrigo, que iba unos pasos por delante, giró la cabeza y la vio tropezar con un adoquín. Una de las bolsas se inclinó peligrosamente, y él, casi sin pensarlo, corrió hacia ella. «Ten cuidado», susurró mientras le sostenía la carga. Inés lo miró sorprendida, con los ojos grandes y húmedos, como si no pudiera creer aquel gesto. Rodrigo carraspeó y, con nerviosismo, volvió junto a su madre. Beatriz frunció el ceño al ver la escena. «No la malcríes, Rodrigo. Tiene que aprender a hacer las cosas sola». Él bajó la cabeza, pero por dentro hervía. Ya no era la primera vez que veía la injusticia, y cada vez le costaba más guardar silencio. Se sentaron en una de las terrazas. El camarero, un hombre de mediana edad con delantal blanco, trajo vasos de cristal con refrescos y un plato de aceitunas aliñadas. Rodrigo y Marisol se acomodaron con entusiasmo, mientras Beatriz sacaba dinero para dejar una pequeña propina, tal como marcaba la costumbre. Inés, sin embargo, se quedó de pie junto a la mesa, con las bolsas a sus pies, observando en silencio cómo los demás disfrutaban. Marisol, con la boca aún manchada de azúcar, se inclinó hacia su madre y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿por qué Inés nunca se sienta con nosotros?» Beatriz se tensó. Su sonrisa se congeló y, tras un breve silencio, contestó con frialdad: «Porque no es como vosotros». Marisol bajó la vista, confundida, mientras Rodrigo apretaba el vaso con fuerza. El murmullo de la plaza parecía más fuerte de repente, como si todos hubieran escuchado la frase, aunque solo hubiera sido un susurro entre ellos. De regreso a casa, el ambiente estaba cargado. Inés caminaba despacio, cansada por el peso de las bolsas. Rodrigo, con decisión, se acercó a ella y, en vez de seguir a su madre, se colocó a su lado. Sus pasos resonaron juntos sobre las piedras antiguas, y por primera vez Inés no se sintió completamente sola. El silencio se volvió incómodo. Beatriz, al mirar hacia atrás, frunció los labios con desaprobación. Pero Rodrigo ya no parecía dispuesto a retroceder. Al llegar al salón, cuando Inés dejó las bolsas sobre la mesa, un ruido fuerte interrumpió todo. El sonido del cristal al romperse retumbó por la casa. Un jarrón antiguo, herencia de la familia de Esteban, yacía en pedazos sobre el suelo de azulejos. El eco del cristal roto aún vibraba en el aire. Las piezas del jarrón antiguo se desparramaban sobre el suelo de azulejos, reflejando la luz de la tarde, como si fueran lágrimas de vidrio. El salón, hasta entonces lleno de murmullos y pasos cansados, quedó en silencio. Doña Beatriz fue la primera en reaccionar. Sus ojos se abrieron con furia,
y el abanico que llevaba en la mano se cerró de golpe con un chasquido seco. Avanzó hacia el centro del salón, levantando la voz de manera tan aguda que los vecinos de la calle cercana podrían haberla escuchado. «¡Inés!», gritó, señalando con un dedo acusador. «¡Ha sido ella! Siempre torpe, siempre causando problemas». La niña se quedó paralizada. Miró los pedazos brillantes a sus pies y después a la mujer que la acusaba. Su rostro se encendió de vergüenza, y las lágrimas amenazaron con brotarle de los ojos. Quiso hablar. Quiso decir que no había tocado aquel jarrón, que solo estaba recogiendo las bolsas de la compra, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Rodrigo y Marisol observaban la escena con el corazón encogido. Rodrigo había visto cómo Inés caminaba con cuidado, cómo apenas rozó la mesa donde reposaba el jarrón. El golpe había sido producto de un movimiento brusco de la propia Beatriz, que al pasar con el bolso rozó el pedestal. Sin embargo, ella no pensaba admitirlo. «No fue ella, mamá», balbuceó Marisol, con voz temblorosa. «Silencio, niña», cortó Beatriz. «Esta casa no puede estar siempre al borde del desastre por culpa de una intrusa». Inés apretó las manos contra el vestido, incapaz de defenderse. El corazón le latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Se inclinó hacia los pedazos, como si recogiendo aquel desastre pudiera demostrar su inocencia. Pero cada gesto suyo era interpretado como prueba de culpa. Rodrigo respiró hondo. El recuerdo de la empanada que había compartido con ella la noche anterior volvió a su mente. Recordó también la mirada agradecida de Inés, tan pura que había dejado en él una huella imposible de ignorar. Ahora la veía, vulnerable, acusada de algo que no había hecho, y comprendió que era el momento de actuar. «Fui yo», dijo de pronto, con voz firme. El salón se estremeció. Beatriz se giró hacia su hijo, incrédula. «¿Qué dices, Rodrigo? Que fui yo quien rompió el jarrón. Tropecé y lo tiré sin querer». «No fue Inés». Marisol abrió los ojos de par en par, sorprendida, y luego bajó la cabeza. Su hermano acababa de enfrentarse a su madre, algo que ninguno de ellos había hecho jamás. Beatriz se quedó helada un instante, pero pronto recuperó el control. Su rostro enrojeció, y las venas de su cuello se marcaron con tensión. «¿Te atreves a mentir por ella?», espetó con rabia. «¿Defiendes a esa niña por encima de tu madre?». Rodrigo aguantó la mirada. Por dentro temblaba, pero no dio un paso atrás. «No miento», repitió. «Fue mi culpa». Marisol, incapaz de soportar la tensión, rompió a llorar. Corrió hacia Inés, la abrazó con fuerza y gritó: «No fue ella, mamá, déjala en paz». El llanto de la pequeña llenó la sala, tan sincero que por un instante pareció callar hasta a los ecos de la mezquita cercana. Beatriz se llevó una mano a la frente, exasperada, y retrocedió un paso. Su autoridad, tan firme hasta entonces, comenzaba a resquebrajarse. En ese mismo momento, la puerta del salón se abrió con un golpe suave. Una figura apareció en el umbral. Don Esteban había llegado a casa. Su rostro mostraba sorpresa y cansancio, como quien vuelve tras una jornada larga y encuentra un escenario inesperado. El silencio se hizo aún más denso. Las lágrimas de Marisol, la valentía de Rodrigo y la acusación de Beatriz se mezclaban en un aire cargado de tensión. Inés, aún abrazada a su hermanita, alzó la vista y vio a su padre en la puerta, y supo que todo estaba a punto de cambiar. Esteban entró con paso firme, sorprendido por el silencio tenso que lo recibió. La puerta aún se balanceaba detrás de él cuando sus ojos recorrieron la escena. Los pedazos del jarrón heredado esparcidos en el suelo, Rodrigo erguido como un soldado, Inés abrazada a Marisol que lloraba desconsoladamente, y Beatriz con el rostro encendido por la rabia. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó, con una voz grave que resonó en las paredes del salón. Beatriz se adelantó de inmediato, como si quisiera tomar el control antes de que nadie hablara.
Lo de siempre, Esteban, tu hija. Pronunció la palabra con un veneno apenas disimulado, ha roto el jarrón de tu madre. No hay manera de que aprenda. Rodrigo dio un paso hacia adelante. No fue ella, papá. Fui yo. Esteban lo miró con incredulidad. Sabía leer en los gestos de su hijo. Y allí no vio mentira, sino una determinación que jamás había notado antes. ¿Tú? Repitió. Confundido. Sí. Fue un accidente. Mamá quiere culpar a Inés porque siempre la culpa de todo. Beatriz lo interrumpió, alzando la voz. Basta, Rodrigo, no inventes. ¿Cómo te atreves a desafiarme delante de tu padre? Pero antes de que pudiera seguir, Marisol, con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada, se aferró al brazo de Esteban. Papá. No fue Inés. Siempre sufre por culpa nuestra. Mamá nunca la deja en paz. El salón quedó enmudecido. Esteban bajó la mirada hacia Marisol, que sollozaba con el rostro hundido en la manga de su chaqueta. Un recuerdo fugaz lo atravesó. La sonrisa dulce de su primera esposa, aquella mujer que había muerto demasiado pronto, y cuyo rostro parecía revivir en los ojos humedecidos de Inés. Sintió un pinchazo en el pecho. Una mezcla de culpa y ternura que lo dejó sin aliento. Doña Beatriz intentó recuperar el control. Esteban, no escuches a los niños. Están manipulados por esa criatura. Yo siempre he cuidado de esta casa. Y ahora me acusan como si fuera la mala. Él la observó largo rato. Durante años había preferido callar. Evitar los enfrentamientos para mantener una fachada de armonía. Había puesto su trabajo, sus negocios y sus viajes por delante de todo. Pero ahora, viendo a sus hijos llorar y a Inés temblando, comprendió el precio de su silencio. Basta ya, dijo finalmente. Con voz baja pero firme. Beatriz abrió la boca para responder. Pero Esteban levantó la mano y ella se detuvo. Sus ojos estaban clavados en él, desconcertados. Nunca antes la había visto ceder de esa manera. Rodrigo, en cambio, respiró aliviado, como si por fin alguien lo hubiera escuchado. Esteban se inclinó hacia Inés, que aún estaba en el suelo junto a los pedazos del jarrón. La niña lo miró con miedo, esperando otra sentencia. Pero él le acarició suavemente el cabello y murmuró: «No tienes que temer, hija». Inés parpadeó, incrédula. Sus labios temblaron, incapaces de articular una respuesta. Rodrigo se acercó y puso una mano en su hombro. Marisol, entre lágrimas, sonrió por primera vez en toda la tarde. Beatriz, en cambio, retrocedió un paso. Su seguridad se tambaleaba, y la imagen de mujer que todo lo controlaba empezaba a resquebrajarse. Afuera, los tambores lejanos de una procesión de Semana Santa llenaban la ciudad, marcando el ritmo solemne de aquel momento. El sonido de los tambores parecía acompasar también el latido de Esteban, que se debatía entre la furia hacia su esposa y el dolor de haber permitido tanta injusticia. Miró de nuevo a Inés y vio, en su rostro frágil, la oportunidad de reparar lo que había descuidado durante años. Don Esteban dio un paso hacia Beatriz y, mirándola directamente a los ojos, repitió con más fuerza: «Basta ya». Un silencio pesado quedó suspendido en el salón después de las palabras de Esteban. Nadie se atrevía a moverse. Beatriz, con el abanico todavía en la mano, miraba a su marido como si no lo reconociera. Rodrigo mantenía la espalda recta, decidido a no retroceder. Marisol seguía junto a Inés, apretándola con un abrazo lleno de ternura. Esteban respiró hondo y señaló el patio interior. «Vamos fuera». Su tono no admitía discusión. La familia salió al patio, que aquella tarde estaba más luminoso que nunca. El aire traía consigo el perfume de los jazmines y las bugambillas, típicos de la fiesta de los patios. Las macetas colgaban en las paredes encaladas, y el murmullo lejano de la ciudad se mezclaba con el canto de los gorriones. Era un escenario perfecto para hablar de lo que de verdad importaba.
Esteban se colocó en el centro, bajo la sombra de una parra. Su mirada recorrió a cada uno de los presentes. Primero a Rodrigo, que lo observaba con una mezcla de respeto y miedo. Luego a Marisol, aún con lágrimas en las mejillas. Finalmente, a Inés, que parecía más frágil que nunca, como si cualquier palabra pudiera romperla. He fallado como padre, dijo con voz temblorosa pero firme. Durante demasiado tiempo me he escondido en el trabajo, en los viajes, en las excusas. He permitido que en esta casa reine la injusticia, pero desde hoy, esto cambia. Inés sintió un vuelco en el corazón. Nunca había escuchado a su padre hablar con tanta claridad. Sus manos temblaban y quiso creer que no se trataba de un sueño. Rodrigo se adelantó un paso y, mirándola, añadió: No estás sola, Inés. Somos hermanos, lo quieras o no. Marisol, con la inocencia de sus 8 años, levantó la mano de la niña y la sostuvo en alto como si proclamara una verdad. Sí, papá. Ella también es de la familia. Beatriz apretó los labios, incapaz de responder. El control que siempre había ejercido se le escapaba de las manos. Trató de hablar, pero la mirada firme de Esteban la detuvo. Ya no era el hombre ausente y dócil de antes. Ahora era un padre que había decidido recuperar su lugar. Desde hoy, continuó él, todos comemos en la misma mesa. Todos compartimos este hogar. Y quien no lo acepte, se quedará sola en su amargura. El eco de esas palabras resonó en el patio. Inés sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no de dolor, sino de alivio. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, y sin pensarlo se lanzó a los brazos de su padre. Esteban la sostuvo con fuerza, como si quisiera recuperar de golpe todos los abrazos que le había negado. Rodrigo se acercó y puso la mano sobre el hombro de ambos. Marisol, entre risas y lágrimas, rodeó a Inés por la cintura. Por primera vez, los 4 formaban un círculo unido. Mientras Beatriz permanecía apartada, sin palabras, el aire del patio estaba cargado de vida. Una vecina asomada al balcón de enfrente les lanzó un «Feliz tarde de domingo», como si la ciudad entera celebrara la reconciliación. En la mesa ya preparada, alguien había dejado platos de salmorejo y pan crujiente. Esteban hizo un gesto, invitando a todos a sentarse. Y esta vez, Inés ocupó su lugar junto a los demás. Mientras probaba el pan, la niña miró alrededor y sonrió. La sonrisa era tímida, pero sincera, y brillaba bajo la luz dorada del atardecer. Rodrigo y Marisol la miraron con orgullo, como si hubieran ganado una batalla. Esteban, por su parte, se permitió cerrar los ojos un instante, agradecido por la oportunidad de reparar lo perdido. Las campanas de la mezquita repicaron en la distancia, mezclándose con el bullicio de la ciudad en fiesta. Córdoba se vestía de colores para la Semana Santa. Y en aquel patio florido nacía también una nueva familia. A veces, los momentos más sencillos guardan la fuerza de una transformación profunda. Basta imaginar aquella escena final en el patio de Córdoba. Los geranios colgando en las paredes blancas, la brisa de primavera acariciando las bugambillas, y una niña que, por fin, encontró un sitio en la mesa de su propia familia. No es una escena ruidosa ni espectacular, pero sí inolvidable. Porque detrás de esas miradas tímidas y esos abrazos inesperados, se encierra el poder real de la reconciliación. Queridos oyentes, si esta historia ha llegado a vuestro corazón, dejad en los comentarios el número 1. Si pensáis que pudo contarse de otra manera, o añadir algo más, marcad con el número 0. Lo que hemos escuchado a lo largo de estos capítulos no es solo la vida de Inés, Rodrigo, Marisol, Esteban y Beatriz. Es también un espejo donde se reflejan muchas casas, muchas mesas, muchos silencios. Nos recuerda que el amor no siempre se expresa con palabras grandilocuentes, sino con gestos sencillos. Un trozo de pan compartido en secreto,
Una lágrima sincera que rompe el miedo, una voz que al fin dice, basta. Cada una de esas acciones, tan pequeñas en apariencia, tiene la capacidad de abrir grietas en los muros de la indiferencia. La lección es clara y atemporal. El amor incondicional puede cambiar un destino. Todos merecemos ser queridos y formar parte de una familia. Y la humanidad vale mucho más que el dinero o la posición social. Cuando alguien recibe una segunda oportunidad, puede brillar con una luz inesperada, como una lámpara humilde que guía en la oscuridad. Quizá más de uno de ustedes recuerde algún gesto de bondad que cambió su vida, un perdón concedido a tiempo, o un abrazo que devolvió la esperanza. Y es que la felicidad no se encuentra en acumular, sino en aprender a vivir para los demás. Por eso, este relato no termina solo en Córdoba, ni en la vida de una niña. Nos invita a detenernos un instante y pensar, ¿cuántas veces hemos cerrado los ojos ante la injusticia en nuestra propia casa o en nuestro entorno? ¿Cuántas veces hemos callado por comodidad? Esteban necesitó ver a su hija en lágrimas para despertar. Pero nosotros podemos hacerlo antes, en lo cotidiano, con los que tenemos cerca. Si esta historia ha tocado vuestro corazón, compartidla, habladla en familia. Dejad que resuene en la sobremesa de un café o en el paseo vespertino por la plaza, porque, al final, lo que nos mantiene unidos no son los muros de una casa ni los objetos que guardamos en ella, sino la certeza de que alguien nos espera con los brazos abiertos. Y esa imagen, una niña sonriendo por primera vez junto a su familia, en un patio lleno de flores, merece quedarse con nosotros como recordatorio de que siempre hay un momento para pedir perdón, para ofrecer cariño y para empezar de nuevo.